Hola chicas, buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva clase de la materia Educación y Psicología para la Universidad de El Salvador, licenciatura en Ciencia de la Educación, turno mañana. Mi nombre es Juan Manuel, como ya saben. Vamos a trabajar en esta segunda parte, la unidad 3, sujetos de nivel medio. Para todos los que estén viendo este video, les doy la bienvenida. En esta instancia vamos a seguir trabajando sujetos de nivel medio, pero pensando en dos autores de la unidad 3. ¿Cuáles son estos dos autores de la unidad 3? Son Flavia Terigi, vamos a trabajar la cuestión del fracaso escolar ligado al adolescente, y de Emilio Tenti Fanfani, que trabaja los desafíos actuales de la escolarización adolescente. Vamos a pivotear y vamos a problematizar dos grandes temas: la escolarización adolescente por un lado, tal como lo adelanté en el video anterior, y el fracaso escolar como otro concepto importante a tener en cuenta, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Quién es Flavia Terici? Flavia es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, y además es profesora para la enseñanza primaria. Y además de ser responsable de la parte de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Flavia tiene una mirada muy rica como licenciada en Ciencias de la Educación y como doctora en Psicología para poder entrecruzar ambos discursos, y trabaja la temática del fracaso escolar. En este texto básicamente habla de la función de la escuela y cuál es el correlato y la consecuencia de la escuela en ese fracaso escolar, cómo entender el fracaso escolar como un problema psicoeducativo desde una mirada más integral, y pensar la escolarización y el vínculo entre los sujetos, o sea, entre estos sujetos de nivel medio, en función del concepto de riesgo educativo y desde una mirada diferente. Siempre hay que pensar que las prácticas escolares, desde esta autora, desde Flavia, son culturales y son específicas, son acordes al contexto. Un sujeto de nivel medio que está en el norte no es lo mismo que el sur, que el de Capital Federal, que el de Provincia de Buenos Aires. Ahora, el riesgo educativo siempre va a ser propio del sistema. ¿Por qué? El riesgo tiene que ver con las posibilidades que da el sistema educativo respecto de los servicios que da, y siempre hay que ver que ese riesgo educativo también tiene que ver con el caso por caso, pero lo trasciende, tiene que ver con las posibilidades que ese sistema escolar brinda. Por ende, ¿qué tenemos que pensar? Que el fracaso escolar es un problema psicoeducativo que involucra a la escuela, a los padres, a los sujetos de nivel medio, a los docentes, a todos los actores involucrados. La primera mirada de la autora respecto al fracaso escolar, o la primera definición que da, tiene que ver con qué? Con que es un fenómeno contemporáneo de escolarización masiva. Va un poco de la mano con el otro texto de Tenti Fanfani que habla de la masificación de la escuela. Ahora, la escolarización masiva hace que también se pierda calidad educativa al masificar la educación. Siempre el fracaso escolar va a estar motorizado, aunque parezca contradictorio, por el dispositivo escolar. ¿Por qué? Porque el dispositivo escolar pone determinados cánones a ese sujeto de nivel medio que, si no cumple esos cánones, esa exigencia, esa expectativa, el adolescente fracasa. Apunta a la dominación y a repetir un modelo de pedagogía burocrática, de poner al niño en un modo de dominación todo el tiempo, tal como vamos a ver el año que viene en psicología institucional. Ahora, pensando en las finalidades de la escolarización, tendrían que ir por el lado de crear un ciudadano, generar una cultura, valores y preparar al sujeto al mercado laboral. Ahora, nos ponemos a pensar que hay una escolarización masiva, que ese sujeto está preparado para poder estar trabajando, para poder seguir estudiando, para crecer como ciudadano e incorporarse a la cultura, es formarlo en un nuevo modo de dominación. Hay que correrse un poco de ese lado para poder empoderar al estudiante y que tenga una mirada crítica, que no sea el reproductor de un modo de dominación que ya está establecido. Hay que reinterpretar el fracaso escolar desde las miradas clásicas. ¿Por qué? El fracaso es igual a los chicos no ingresan a la escuela. Si ingresan a la escuela, no pueden permanecer en la escuela porque fracasan. O sea que la primera mirada, ¿cuál es? El fracaso escolar
¿cuál sería? Que los chicos no ingresen en la escuela. Ese sería el primer fracaso. Otro fracaso escolar sería que si ingresan, no permanecen, que la tasa de deserción sea alta. Ahora, si permanecen, no aprenden como la escuela quiere. O sea que la escuela también le pone un canon de cómo el estudiante tiene que aprender. Eso también es fracaso. Ahora, si aprenden, no aprenden con la calidad que se pretendía. O sea que tenemos que tener en cuenta que todo es un fracaso. Si ingresa, si no ingresa, si ingresa y no aprende, si permanece y no aprende como la escuela quiere, si aprende y no aprende con la calidad que tendría que tener. Esto tiene que ser reinterpretado porque si no todo termina siendo un fracaso. Y hay que ir apuntando al caso por caso. Reinterpretar el fracaso escolar va a tener que ver con qué, con pensar cómo ese sujeto se relaciona con ese contexto, con ese entorno y con las condiciones que le da la escuela para poder producir la escolarización. Hay que entender al fracaso escolar, y esta es la segunda mirada de Flavia Terici, como un problema psicoeducativo. Y ahí viene la clave. Es un problema que incumbe a distintas áreas, por eso decimos que es un problema psicoeducativo. ¿Quién se encarga de estudiar esto? La psicología educacional. Hay que repensar el fracaso escolar como un problema psicoeducativo y no como la sumatoria de diferentes aristas de la escolarización masiva. La psicología educacional sirve para repensar un dispositivo educativo, para ver qué dificultades hay y analizar cómo aprenden los niños y los adolescentes, más que nada haciendo foco en los sujetos de nivel medio. ¿Con qué trabaja la psicología educacional, más allá de trabajar con enseñanza y aprendizaje? Trabaja con aquellas personas que no se ajustan a lo que la escuela pide, a las exigencias de la escuela. Si un niño o un adolescente no se amolda a lo que pide la escuela y a sus exigencias, es un fracaso escolar y es un sujeto problemático. Ahora, ¿alguien se planteó si lo que planteaba la escuela era efectivamente lo que se estaba buscando y es exitoso? No. Por eso decimos que el fracaso escolar no tiene que estar centrado sobre el niño, sino que tiene que estar centrado sobre la totalidad del sistema educativo. Por eso decimos que es un problema psicoeducativo el fracaso escolar. No hay que caer en el modelo patológico individual. No es responsabilidad del estudiante desaprobar, de manera absoluta. Hay una responsabilidad de todo el sistema educativo para poder analizar y poder entender las condiciones de ese fracaso. No hay que analizar solamente el resultado del estudiante, sino que hay que hacer una evaluación de proceso, como fuimos viendo en la materia, para poder entender que el estudiante es responsable, pero es síntoma de un contexto también. Muchas veces el fracaso escolar se ve como un problema individual, un caso por caso singular de, bueno, se están separando los padres, ve situaciones de violencia, le cuesta, tiene dificultades cognitivas. Puede ser que haya algo en lo individual, que lo hay, porque a veces la persona no tiene las dificultades cognitivas, pero hay algo en lo familiar que le está pasando. Entonces, si pensamos al fracaso escolar como un modelo patológico individual, vamos a estar pifiando. ¿Por qué? Porque si hay un problema individual con atención clínica, tiene que ver con algo clínico, no tiene que ver con algo educacional. Sí, ese problema clínico, esa patología individual, ese problema puede repercutir en el individual, pero no es la única causa por la cual el chico tenga algún tipo de dificultad. Es muy importante pensar en lo institucional, pensar las condiciones institucionales y qué servicio está dando la escuela acorde a ese niño que puede tener alguna dificultad. Tiene que haber un EOE, que muchas veces están pintados en las escuelas. ¿Por qué? Porque está el profesional del sistema educativo y el profesional de la educación. El profesional del sistema educativo es un psicólogo, un trabajador social, un psicopedagogo, un licenciado en ciencia de la educación, que tiene el título de licenciatura, pero sin embargo no tiene la formación didáctica, pedagógica como profesor para poder entender esa realidad y poder generar una demanda en ese niño, y se lo toma como un síntoma de un contexto enfermo, pero no se lo acompaña. Muchas veces en los EOE pasa eso. Mucha teoría, poco terreno, lo cual es una complicación. Siempre hay que legitimar el rol del estudiante. ¿Por qué? Porque es el que va a garantizar y le va a dar las condiciones a la persona en su vida adulta de poder generar un proyecto de vida. Y hay que analizar de manera multifactorial las condiciones del fracaso y que no todo recaiga sobre el estudiante condenándolo como si fuera un fracasado cuando en realidad va a tener que ver con múltiples variables. Ahora, el estudiante está entre lo patológico y lo educativo, lo psicológico y lo educativo. Lo patológico también porque tiene que ver con lo individual, tiene que ver con lo psicológico. Pero si hablamos de la psicología educacional como disciplina, hablamos de algo. Sí,
y algo educativo. Hay que criticar este modelo patológico individual porque el problema no tiene que ver con que el nene tenga TGD, ADD, lo que se les ocurra. Cualquiera de estas etiquetas que estoy por hoy dando vueltas. El desempeño es algo individual y medible, acorde a competencias, acorde a una evaluación, pero no hay que pensar que todo corre desde el lado del estigma o desde lo problemático. Siempre el niño responde acorde a un contexto que lo estimula o lo boicotea. La escuela genera exigencias y muchas veces ese estudiante no está preparado ni a la altura de esas demandas cognitivas. Por ende, habría que equilibrar y ver el proceso de aprendizaje de cada niño en relación a la institución en la cual está inmersa, en relación al docente que tiene adelante, y no tomarlo como un estigma o desde el modelo patológico individual. La escuela como dispositivo tiene que tener en cuenta como dos grandes aristas. Lo primero que hace la escuela es ver, ¿el pibe se integra o no se integra? ¿El chico se integra o no se integra? El riesgo tiene que ver con el grado de exposición o de vulnerabilidad del fracaso escolar. Si el chico deja la escuela porque tiene que trabajar, porque le cuesta, porque tiene algún problema familiar. El riesgo educativo es el grado de vulnerabilidad que puede tener la persona. Si hay factores de protección alrededor de ese niño o de ese adolescente, puede sostener la regularidad respecto de lo académico y puede trabajar todas las cuestiones propias del ámbito escolar pensando netamente en lo familiar. Ahora, si los padres no lo escuchan, se siente solo, no tiene familia, no hay nadie que lo ayude, el riesgo es mayor. O sea que todas esas condiciones o esos factores de riesgo pueden ser la antesala del fracaso escolar. Siempre hay que pensar que este riesgo puede aumentar si uno no capta las singularidades. Ejemplo, embarazo adolescente, una situación de calle, la edad excedida por este tema de la repitencia. Es muy importante pensar que todo esto afecta a la regularidad de la cursada y cada singularidad merece ser respetada y merece ser acompañada en ese devenir. Por ende, si la institución educativa falla, el fracaso escolar es un problema psicoeducativo porque es responsabilidad de la escuela, porque no supo acompañar a ese estudiante tampoco. Ahora, si hablamos de riesgo, hablamos de un grado de vulnerabilidad frente a los problemas que puede tener el niño desde el contexto individual. Ahora, el riesgo no tiene que ver con el niño, porque el riesgo tiene que ver con lo social en sí. Tiene que ver con la escuela, con las condiciones que brinda la escuela. Muchas veces, remover los riesgos implica trabajar estructuras en lo escolar. Y lo complicado es resignificar el fracaso escolar porque lo más cómodo es echarle la culpa al chico, no quiere estudiar, no aprende, no quiere saber nada. Cuando hay padres atrás que se tendrían que hacer responsables de los hijos, porque que un hijo no se preocupe por su educación o por su futuro tiene que ver un poco con la no preocupación que tienen los padres. Yo siempre digo esto como psicólogo. Los hijos son los síntomas de los padres en relación a lo académico. Ahora, si la escuela es incapaz y no está preparada para alojar lo diverso, lo problemático, el fracaso escolar va a recaer directamente en la escuela, el riesgo va a ser mayor y el chico va a tener deserción, o la niña, en el caso de que tenga algún problema alguno de los dos. Siempre hay que trabajar del caso por caso, por eso digo esta cuestión del EOE, hay que armar equipos idóneos, no gente que haga filosofía de la educación y no gestione en la práctica, como les digo, mucha teoría, poco terreno, gestión, resolución. La escuela se tiene que hacer responsable de los estudiantes, resignificando el fracaso escolar. No es un problema del estudiante solamente, sino que es un problema de la institución que no está funcionando como tal, haciendo foco en la inclusión escolar como solución. Hasta acá el texto de Flavia Terici sobre fracaso escolar, espero que les haya servido. Ahora voy a hablar de Tenti Fanfani sobre desafíos actuales de la escolarización adolescente. Es politólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, es investigador del CONICET, Emilio Tenti Fanfani, le subió un video al Blackboard, de hecho, del autor para poder hacer una actividad. Lo bueno de este texto, además del fracaso escolar, que lo que hablaba Flavia Terici era esto de, no es un problema del estudiante solamente, es un problema de la escuela en su totalidad que es incapaz de darle soluciones al chico.
El nivel medio tiene 5 grandes problemas, según Emilio Tenti Fanfani. Los orígenes de los problemas que hay en el nivel medio no tienen que ver con la escuela, tienen un origen social. ¿Cuál es este primer problema? Esto que hablaba con el texto de Terigi antes, la masificación de nivel medio. Antes la escuela era un privilegio, poca gente podía acceder, llegar al nivel medio era clasista, no todos podían estudiar. La función era selectiva. Hoy por hoy la escuela, como los adolescentes son sujetos de derechos, está masificada. El nivel secundario es obligatorio, pero se prioriza mucho la integración y la contención, olvidándonos de la calidad educativa muchas veces. Al estar masificados, los docentes estresados, saturados, como pasa hoy en pandemia, que hay un desborde zarpado con respecto al rol docente nivel medio, esa obligatoriedad y esa llegada a todos hace que no haya calidad educativa, se masifique, o sea, se llegue en superficie pero no en profundidad, lo cual es un problema. La segunda dificultad tiene que ver con la estructura social argentina. Decíamos que antes la escuela era para pocos, ahora es para muchos, pero no tiene la calidad que debería tener. Hoy por hoy hay una diferente distribución de la riqueza. Antes los niños de clase alta entraban a la escuela, ahora acceden todas las clases sociales, pero hay colegios de cierto nivel socioeducativo que alojan o albergan a determinado tipo de estudiantes y otros colegios que alojan niños de bajos recursos. Por ende, el nivel medio está en crisis, porque las instituciones son incapaces, están obsoletas y no contienen al sujeto, no lo alojan. La escuela del presente termina siendo una escuela del pasado porque no está preparada para contener al niño del futuro. La escuela es asincrónica, no tendría que ser ahistórica y está en diacronía con lo que le pasa a la subjetividad adolescente. Ese es el segundo gran problema. El tercero es la pobreza de las instituciones. El presupuesto educativo muchas veces es menor, la escuela está deteriorada, hay menor presupuesto, la preparación institucional desde la infraestructura, desde lo formativo es baja. Si los directivos no se preocupan por formar a los equipos docentes y trabajar en la horizontalidad y en un clima democrático, muchas veces los directivos tienen una bajada bastante verticalista y bastante imperativa, lo cual le termina dando pobreza a la situación educativa, por inseguridad, por vanidad, por narcisismo, hasta por estupidez, les diría. Y las dificultades para encontrar nuevos desafíos van a tener que ver con que el entorno educativo se empobreció, desde el presupuesto, desde la formación y desde la impotencia que tiene la escuela y desde el desinterés que tiene la escuela por alojar a ese niño. ¿Qué pasa con la calidad educativa? Hablamos de que al masificarse y al haber menor presupuesto y al hablar en el segundo problema, tal como dije antes, que la distribución de las riquezas es diferente, el niño tiene problemas para retener información. Al haber menor calidad, el estudiante aprende menos, el contexto no ayuda, hay mayor riesgo, hay fracaso, como dije antes. Entonces esto nos lleva al cuarto problema, la retención. Antes el título secundario era wow, you can really dance. Era como muy lo mejor de lo mejor. Llegabas a tener el título secundario, te recibías. Mi abuela maestra de grado hace un año más tenía el título. Una genia. Ahora, que yo tenga el secundario completo no quiere decir que vaya a conseguir trabajo. Lo mismo pasa incluso a nivel universitario o más arriba les diría. El título no es garantía de trabajo. El sector vulnerable que quiere estudiar, que tiene la posibilidad, si se le da acceso, no ve garantías. ¿Para qué voy a estudiar si no es garantía de nada? Hay una mayor fragilidad en cuanto a la validez que se le da al título secundario, porque genera desencanto, genera decepción y no cumple el objetivo que tenía antes, no tiene la misma validez. Eso también termina influyendo, porque antes la escuela fabricaba ciudadanos, subjetividades, personas, gente de bien. Hoy la escuela está más frágil, por esto que les decía de la pobreza de los recursos, el presupuesto, el desinterés, la falta de formación. Hay poca solidez institucional. La escuela está en un modo líquido y es complejo correrla de eso, porque tiene que ver con una problemática que el Estado se tiene que encargar y mismo el sector privado muchas veces se desinteresa, porque hay gente incapaz, gente incoherente o gente que no le interesa porque ve a la escuela como un negocio. Eso también es un problema. Y terminamos cayendo en la idea o el planteo que se hace el autor de que la escuela termina reproduciendo desigualdades sociales, reproduce estereotipos, reproduce problemáticas
¿sí? Desigualdades, refuerza brechas. Eso es complejo. Ahora, no, la sociedad cambió, las familias son diferentes, hay familias monoparentales, familias del mismo sexo, padres gestantes, lo que se les ocurra, ¿sí? De todo. La mujer en el mercado de trabajo también generó patear el tablero y cambió la realidad social. El consumo antes, en relación a toda esta cuestión del mercado, era complementario a la tarea escolar. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a comprar la revista Villique, la revista Anteojito, se me cayó fuerte el DNI con ese comentario, pero la revista Villiquen era complementaria a lo que yo tenía que hacer y lo que me pedía la maestra, la señorita Alejandra, Mariana, que me acuerdo. El consumo era funcional al estudio. Hoy por hoy el consumo está atravesado por el capitalismo, por la publicidad, por la zapatilla, por la remera, por la camisa, por el iPhone. Los medios masivos de comunicación le dan mayor preponderancia a la publicidad y al capitalismo. Y el consumo no es complementario de la escuela hoy por hoy, sino que es foco de ganancia, de productividad y va en paralelo a lo que es la escuela. No es funcional a los fines educativos. El quinto problema también tiene que ver con los vínculos o las relaciones de poder entre las generaciones y el cambio también que se produjo en los padres como figuras de autoridad. Los padres antes eran propietarios de sus hijos, eran una autoridad que había que respetar la rajatabla. Esos eran los padres antes. Hoy los padres están en crisis con su propio modelo de autoridad porque los adultos hoy tienen dificultades para ponerse frente al adolescente como autoridad, porque piensan que autoridad es autoritarismo, y ya sabemos que no. Ahí viene el problema. Porque el adolescente hoy está empoderado, es un sujeto de derecho que tiene su criterio, su autonomía, pero le cuesta respetar y manejar al adulto las relaciones de poder con el adolescente. Incluso las miradas de género, con el lenguaje no binario, el lenguaje inclusivo, hay un problema respecto de las relaciones de poder en eso. Esos son los problemas que son ajenos a nivel medio, pero que impactan de lleno en el nivel medio. El presupuesto sí está metido de lleno porque forma parte de una problemática, pero el problema es que el Estado no le da las garantías al sector público para poder subvencionar mejor a la educación. Ahora, ¿cuáles son los problemas propios de nivel medio? La oferta y la demanda por un lado, y lo multifuncional de la escuela, el peso que se le pone a la escuela de que tiene que ser tocar la batería, cantar, el xilofón, tiene que hacer todo. La escuela está entre la oferta y la demanda, ¿por qué? Porque uno piensa que como padre, si le paga el mejor establecimiento, el chico va a tener la mejor educación, va a tener los mejores docentes y los mejores materiales. Y en realidad no lo garantiza ni los mejores docentes ni los mejores materiales. Garantiza el acceso a cierto nivel de consumo. El docente que está en un colegio público muy caro puede estar en un colegio del Estado también. No lo garantiza eso. Tiene que ver con el docente. Uno siente que acceder a colegios caros tiene que ver con una cuestión de comodidad y en realidad tiene que ver con una cuestión de servicio. Tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje siempre se coproduce, es una co-construcción, no se compra, sino que se construye. Lo que uno permite con el dinero es acceder a cierta jerarquía, cierto estatus o cierto acceso a determinados recursos que no garantizan el aprendizaje efectivo, porque siempre depende del docente y de la coproducción con el estudiante. Las expectativas que se le ponen a la escuela tienen que ver siempre con lo multifuncional. A la escuela se le exige un montón todo el tiempo. Que escuche, que aloje, que cuide, que eduque, que enseñe, que el chico pueda aprender, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda madurar, que pueda hacer amigos. Hay tantas cosas para hacer que el bosque es tapado por el árbol. Hay muchos árboles que no dejan ver el bosque. En realidad, la escuela tiene que tener un objetivo, que es educar al niño o al adolescente, en este caso el sujeto de nivel medio. Al ser polirrubro la escuela y ser multifuncional, no sabemos qué privilegiar y eso hace que se pierda el foco. Si hablamos de multifuncionalidad y esta cuestión de la oferta y la demanda del mercado y demás, ¿qué sería una buena escuela entonces? Si yo pienso como padre que voy a pagar una escuela cara y voy a pensar que tiene el acceso. Ahora,
¿Qué es la buena escuela según Tenty Fanfani? Puede quedar en lo utópico, lo podemos discutir incluso. Es aquella escuela que logra coincidencias entre la dirección, los docentes, las familias y los estudiantes en torno a un objetivo puntual. Si uno tiene claro el objetivo, va a ser más fácil llegar. Ahora, la vanidad del directivo, el egoísmo del docente, los problemas familiares, el desinterés del estudiante, todo altera esa buena escuela. Puede quedar en lo utópico, pero si se explicitan los objetivos, va a ser más fácil lograr una buena escuela y poder el directivo trabajar en equipo con el docente, incorporar a las familias, trabajar en conjunto con los estudiantes. Si se establecen los criterios y los objetivos a principio de año, es más fácil poder trabajar a futuro para lograr una buena escuela. Ahora, para los adolescentes, una buena escuela, ¿qué características tiene que tener si yo quiero armar una buena escuela para adolescentes? Primero, la institución tiene que ser abierta, valorar los aportes, los intereses del adolescente, todo lo que tiene que ver con lo que le gusta al adolescente. Ahora, el docente puede dar un tema que es un bodrio. Si el docente no genera interés por el contenido y no despierta motivaciones, no genera esa chispa, ese magnetismo, ese enganche, y uno va a ser una buena escuela. Va a depender mucho del docente al momento de transponer didácticamente el contenido. Siempre los adolescentes son sujetos de derecho. Si se los escucha, se los aloja y se les da protagonismo, dándoles un encuadre al mismo tiempo, vamos a poder generar mejores adolescentes y mejores adultos en el futuro. Hay que valorar cada subjetividad. La buena escuela tiene que ver con valorar la subjetividad de cada estudiante, lo que tiene para aportar, lo que no tiene para aportar a veces, pero hay que tomarlo como un ser singular. Tiene que ser flexible. Muchas instituciones son verticalistas, eh, a veces cuasi dictatoriales, secas, frías y distantes. No se plantean nada de tiempos, secuencias, metodologías o renovación de evaluaciones. El foco está puesto en poder pensar nuevos modos de evaluar, sobre todo en pandemia, nuevas metodologías de trabajo, nuevos tiempos y nuevas secuencias. Esta pandemia nos tiene que servir para repensar la educación, revalorizando al docente, no quemando al directivo y dando políticas que sean un poco más equitativas, pero también reformulando la manera de evaluar. Si los adolescentes son reconocidos como sujetos de derecho y como protagonistas, todo es absolutamente más fácil. No alcanza con esto de todas maneras, porque el interés tiene que estar puesto en que haya un sujeto de derecho emocional, con ética, con identidad, con desarrollo humano, siendo protagonista de su propio proceso, formando ciudadanos, personas, para que a la larga quieran estudiar algo, puedan generar un proyecto de vida, formando ciudadanos que puedan vivir en sociedad, que puedan compartir valores, discutir, sentar posturas desde lo ético, desde lo identitario, para poder relacionarse con el otro, desde lo emocional, desde el respeto y desde el conocimiento. Esa es la base de todo. Para ir cerrando ya, para lograr todo esto que dice Tenty Fanfani hay que saltar tres peligros en la tarea educativa: la condescendencia, el negativismo y la demagogia. Si uno crea escuelas para determinada clase social, escuelas pobres para niños pobres, va a haber una reproducción, va a haber una fragmentación social que se va a reforzar cada vez más. Tiene que haber mezcla de gente de clase media, clase baja, clase alta. Ahí viene el choque cultural. Si no, uno termina siendo condescendiente y reforzando el estereotipo del estudiante pobre, recayendo en un prejuicio. El negativismo es el segundo peligro que hay que sortear. Tildar al adolescente de conflictivo, de quilombero, de problemático. Hay que buscar el lado positivo de la etapa adolescente y poder alojarlo para poder generar un sentido positivo. Tampoco hay que hacer demagogia, porque muchas veces pasa que se lo trata así al adolescente, se lo infantiliza, se lo escucha, se lo entiende, se le habla así, como un discurso edulcorado. Pero no, lo que hay que hacer es comprenderlo, entenderlo, pero generar actitudes para que el estudiante adolescente pueda vivir en sociedad y que pueda empoderarse, tener autonomía y poder pensar por sus propios medios. Yo refuerzo el estereotipo de las escuelas pobres, para niños pobres. Si le echo la culpa al adolescente de todo y no lo entiendo, que es un proceso lo que le está pasando, y lo veo siempre negativamente, y encima soy demagógico, soy un hipócrita,
lo escucho, lo entiendo, pero sin generar una actitud para que pueda reflexionar sobre lo que le pasa, y sí, más que en 3 peligros voy a terminar en un pozo. Hasta acá la clase sobre Flavia Terilli de fracaso escolar y de Tenti Fanfani sobre escolarización adolescente. Espero haber sido claro. Voy a cerrar con una frase, con una viñeta de Nando, que sirve un poco para pensar qué es lo que le pasa al adulto. Dice así: el verdadero fracaso escolar es que los niños no aprendan a vivir y que los mayores no sepamos enseñarles. Hay un ida y vuelta, porque el fracaso escolar tiene que ver con que el niño no aprenda a vivir. Ese adolescente, en ese devenir, si no se lo escucha, va a haber fracaso escolar, pero es un problema socioeducativo, como diría Terilli. Pero si el adulto reproduce las desigualdades sociales y el docente no sabe enseñar, va a ser muy difícil sortear el fracaso y vamos a estar condenados al fracaso y no al éxito, justamente. Hasta acá, esta clase grabada. Les doy un adelanto de lo que vamos a ver en la clase en vivo en el mes de octubre. Vamos a trabajar sujetos de nivel superior. Ya hablamos de sujetos de nivel medio, ahora vamos a trabajar con sujetos de nivel superior, pensando dos grandes ejes. La andragogía, ya hablamos de la pedagogía, que es la guía del niño. La andragogía va a ser la guía del adulto. Vamos a hablar de nosotros mismos, qué nos pasa a nosotros como adultos en un proceso educativo de nivel superior. Y vamos a hablar de qué implica la educación de adultos. Con eso vamos a cerrar. Andragogía y educación de adultos, vamos a ver fichas de cátedra, vamos a ver un texto de Soria Bussi, vamos a ver varias cosas, de Knowles y demás. Hasta acá la clase de hoy. Desde ya les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Chicas, ustedes lo tienen que ver porque forma parte de la cursada. A las personas que ya se han interesado en ver este video, les pido que dejen un comentario abajo dándome su opinión. Desde ya, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Desde ya, muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana y un próspero año. Chau, chau.